Print es la herramienta de depuración más usada por principiantes. El problema es que en producción no puedes tener prints por todas partes. No sabes cuándo ocurrieron, no puedes filtrarlos por gravedad y no puedes guardarlos en un archivo fácilmente. Logging resuelve todo eso. Es el módulo de la librería estándar para registrar mensajes con nivel de gravedad, timestamp, nombre del módulo y más. Hoy lo vemos completo, desde el uso básico hasta configuración avanzada con handlers y formatters. Logging tiene 5 niveles de gravedad de menor a mayor. Debug para información detallada de depuración. Info para confirmar que las cosas funcionan como se espera. Warning para algo inesperado que no impide el funcionamiento. Error para un error que impide ejecutar algo concreto. Critical para un error grave que puede hacer caer el programa. Por defecto el nivel mínimo es warning, así que debug e info no se muestran hasta que los configures. Basic Config es la forma más rápida de configurar el logging. Lo llamas al inicio de tu programa y define el nivel mínimo, el formato y el destino de los mensajes. El formato acepta campos como ASCII para la fecha y hora, level name para el nivel, name para el nombre del logger y mensaje para el mensaje. El parámetro filename redirige los mensajes a un archivo en lugar de la consola. Basic Config solo tiene efecto si no hay handlers configurados, así que llámalo antes de cualquier otra configuración. En lugar de usar el logger raíz con logging.debug directamente, lo recomendable es crear un logger propio para cada módulo. Se crea con logging.getLogger pasando de un name como argumento. Esto da al logger el nombre del módulo, lo que aparece en los mensajes y permite filtrar por módulo. Los loggers tienen una jerarquía. El logger del paquete es el padre del logger del módulo. Si no configuras un logger hijo, propaga los mensajes al padre hasta llegar al logger raíz. Los handlers definen dónde van los mensajes. Stream handler envía a la consola, file handler a un archivo. Rotating file handler rota el archivo cuando alcanza un tamaño máximo, manteniendo un número fijo de archivos de backup. Timed rotating file handler rota por tiempo, cada día, cada semana. Puedes añadir varios handlers a un logger, que los mensajes de info vayan a la consola y los de error a un archivo. Cada handler puede tener su propio nivel mínimo, independiente del nivel del logger. Los formatters controlan el formato exacto de cada mensaje de log. Se crean con logging.formatter pasando un string de formato. Los campos más usados son ASCII, levelname, name, funcname, lineno y mensaje. También puedes controlar el formato de la fecha con el parámetro datefm. Un formatter se asigna a un handler con el método setFormatter. Para logs en producción el formato JSON es muy útil porque permite procesar los logs con herramientas como Elasticsearch o CloudWatch. Logging tiene soporte especial para excepciones. El método exception registra el mensaje con nivel error e incluye automáticamente el traceback completo. Esto es mucho más útil que simplemente loguear el mensaje de error porque ves exactamente dónde ocurrió.
También puedes pasar exc-info igual a true a cualquier método de login para incluir el traceback sin cambiar el nivel. El traceback aparece en las líneas siguientes al mensaje, perfectamente formateado. Para proyectos serios, configurar login con basic config o código se vuelve verboso. La alternativa es usar dict config, que acepta un diccionario de configuración completo. Esto permite separar la configuración del código, cargarla desde un archivo JSON o YAML y cambiarla sin tocar el código. También puedes usar file config, que carga la configuración desde un archivo YNA. Dict config es la opción más flexible y la recomendada para proyectos en producción. Algunas buenas prácticas para logging en proyectos reales. Usa siempre login.getLogger con dundername, nunca el logger raíz directamente. No uses concatenación de strings en los mensajes. Pasa los argumentos separados y login los formatea solo si el mensaje se va a mostrar. En librerías no configures el login, solo crea loggers. La configuración la hace la aplicación que usa la librería. Añade contexto útil a los mensajes, el ID del usuario, el ID de la petición, el nombre del recurso. Y en producción usa un nivel warning o error para no llenar los logs de ruido. Eso es todo para logging. 5 niveles de menor a mayor, debug, info, warning, error critical. Basic config para configuración rápida, getLogger para loggers por módulo, handlers para destinos múltiples, formatters para el formato y dict config para configuración estructurada. La regla es simple. En desarrollo usas debug para ver todo, en producción warning o error para ver solo lo importante. En el próximo video vemos testing con unit test y ptest, donde el logging nos ayudará a entender qué pasó cuando un test falla. Dale al like y hasta el siguiente.